Tú gustes. No, gracias. Adelante, Naya y Adrián, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Alma Yesenia Peña Hernández en esta fría mañana de jueves 26 de febrero y esto es Café con Derecho, tu cita legal con shot extra de aprendizaje jurídico. Me da muchísimo gusto recibir en este episodio a mi querida amiga y doctora Saraí Hernández Pérez, quien actualmente se desempeña como magistrada en materia penal en el séptimo circuito y que en esta ocasión nos aceptó el café, viene a tomar cafecito y a platicar con nosotros de un tema que les aseguro a todos nos ha pasado, nos está pasando actualmente en las audiencias, y el tema de este episodio es inasistencia de testigo en juicio. Pero antes de empezar a hablar de estas cuestiones procesales y de los testigos y ya saben estos rollos, querida Saraí, bienvenida a Café con Derecho, ¿cómo estás? Gracias, buenos días a todos, a ti, principalmente a Indecaf, por la invitación que me realizan a este cafecito con su shot de conocimiento jurídico. La verdad para mí es un gusto, es un honor. Yo soy fiel partidaria de ver tus programas, como siempre te lo he dicho, obviamente cuando nuestras actividades nos lo permiten. Y como te comentaba antes de entrar, bueno, pues sí, es grato ver que muchos desde estudiantes, operadores jurídicos, hasta grandes exponentes en materia de derecho en muchos ámbitos, bueno, se reúnen cada vez que van a tomar cafecito con Alma Yesenia. Entonces, para mí es un gusto y es un honor. Muchas gracias, Araí, porque además sí, justo sé que pues desvían ustedes cierta actividad, ya sea personal o incluso de las profesionales para estar con nosotros. Te implica igual también a algunos, ¿no? Levantarse más temprano, instalarse antes Sí. para estar por acá. Y como tú me lo decías hace rato, les cuento también a los que nos acompañan, como a las 7 de la mañana ya nos estábamos escribiendo con Saraí y me dice, ya estoy poniendo el café. Por aquí ya estamos calentando el agua y estamos poniendo el café. Así que justo te pregunto, mujer, ¿cómo arrancan tus mañanas? ¿Sí son de Mm, cafecito o u hoy es particular por el programa? mm. No, generalmente yo creo que muchos de los que nos dedicamos a esto de levantarnos temprano, irnos a oficinas, sea cual sea nuestra ocupación, no necesariamente abogados, creo que como buen mexicano, estemos aquí o en algún otro lugar, lo que hacemos es tomarnos nuestro cafecito para poder enfrentar las mañanas. Entonces, en mi caso, pues no es la excepción. Finalmente, yo sé que tú andas ahorita ya en Chiapas y allá se toma muy buen café, pero yo te presumo también mi café veracruzano. Entonces, tenemos Coatepec, tenemos Songolica, y fíjate que algo, bueno, que me pasa ya con la edad, me comprenderás,
pues a veces ya te cae pesado, ya te tomas tantas tacitas que llega un momento en el que ya andas todo temblorín. Entonces, bueno, pues a mí me gusta el café de Songolica porque a pesar de que es normal, es decir, no es descafeinado o tiene alguna otra forma de producirse, es muy orgánico y me puedo tomar dos, tres cafés, dos, tres tazas y pues obviamente pues no pasa nada, ¿no? Al contrario, está uno bien activo tratando de sacar adelante al mundo. Muy bien. Y sí coincido en esa parte de que tiene que ser el café, digamos, como lo más natural posible. Les he contado a varios de ustedes que incluso yo ni siquiera le pongo azúcar, ¿no? Nada de eso, porque creo que sí, luego a mí también coincido en esa parte, Saraí, a veces cae pesadito en el estómago, ¿no? Sí, Ya ni se sí, diga de sí, sí. estos, cafés solubles, Dios, esos dan Sí. una agrura tremenda. Que no nos escuche la marca porque nos van a funar por aquí. No, no hemos dicho marcas, no hemos dicho marcas, así que no pasa nada. Pero sí, o sea, de repente sí, hay gran variedad en México, pues de todos toma uno, ¿no? E incluso, por ejemplo, en Papantla, acá en Veracruz, bueno, porque lo saludo desde Boca del Río, Veracruz, escuché que me decías que por allá está haciendo mucho frío. No, por acá ya salió el solecito, ya sabemos que en un momentito más que nos vayamos la temperatura es muy agradable, hace calorcito por acá. Entonces, bueno, ahí sí yo creo que me vas a envidiar porque pues por acá estamos con el solecito, el calorcito, mm, y allá todavía estás con los fríos de enero, ¿no? Sí. Entonces, bueno, de verdad que para mí es un gusto y bueno, no le piden nada el café de Zongolica y de acá ninguno, incluso internacional, ¿no? Porque como buena catadora de café, que me imagino que eres, sabrás que entre mayor altura se cultiva y se cosecha, es mejor la calidad. Entonces, Zongolica es parte de la Sierra de Veracruz y está a gran altura los lugares donde lo siembran. Entonces, la verdad es que es muy rico. Así que saludos hasta Zongolica. Sí, saludos a todas las personas productoras de café, Ujú. que vaya que hacen un trabajo particular en nuestro país, ¿no? En todos los estados que lo producen. Qué rico. Oye, Saraí, presúmenos tu taza. Ah, bueno, pues mira, el fin de semana pasado fui a Orizaba porque, bueno, me invitaron a dar una plática y me hicieron favor de regalarme esta taza. Pero mira, se Ay, supone que soy yo. sí, te hicieron con ella. Así es, exacto. Entonces, bueno, les presumo mi tacita porque, pues bueno, me la regalaron y se me hizo un muy bonito detalle. Aunque también debo de confesarte algo, quienes me conocen saben que yo ya por, obviamente, la edad y muchas cosas, soy la señora de las tazas, ¿no? O sea, así como la señora de las plantas, bueno, yo soy la señora de las tazas. ¿Por qué? Porque colecciono tazas, ¿no? Trato obviamente de que sean raras, de que no se puedan encontrar tan fácilmente, de que tengan algo que las haga especiales. Entonces, bueno, ahí tengo por allí mi pequeña colección de tazas, ¿no? Cada quien tiene sus manías, ya sabes. La comparto, la comparto. A mí también me gusta Así es. coleccionar tazas y termos. Y es que Anda. sí, es un tema, ¿no? O sea, justo ahora como cuando, bueno, ahora tenemos la de Indecaji de Café con Sí, Derecho. Luego ya vi. te vamos a hacer llegar una, Saraí, para que la tengas Por en la favor. colección también. Pero para mí sí es como en las mañanas en lo que el café se está haciendo, ver, ay, ¿en qué taza me voy a servir hoy? ¿No? Esa parte se Sí. siente bonita. ¡Ay, qué interesante! Pues bueno, Saraí, ¿qué te parece si seguimos tomando café? Decimos salud a todos con nuestro cafecito calientito, rico, con mucho cuerpo en esta mañana para empezar, como decimos en Café con Derecho, un shot extra de aprendizaje jurídico, porque resulta, creo también, bueno, no todos, ¿no? La mayoría utilizamos el tema de la pandemia como un parteaguas, ¿no? En nuestra expresión que decimos antes de la pandemia tal cosa Sí, o a partir de la pandemia tal cosa. Y bueno, fue pues claro, es un punto antes. que marcó nuestra vida, exacto, ¿no? Un antes y un después. Entonces yo les quería comentar, a mí me parecería que de la pandemia para acá, o igual y dependerá de otras cuestiones, y claro, también creo que depende de los estados de la República en donde ustedes estén. Ya sabes, aquí tenemos personas
que nos están escuchando en Cancún, en Baja California, en Tamaulipas, Ciudad de México, bueno, en muchos de los estados. Pero veo ahí a Aristeo ¿dónde dicen? Chihuahua. Saludos. Lo que les quiero poner como de preámbulo para platicar ahora con Saraí es que a mí me parecería que una razón es que derivado de la pandemia, como se empiezan a alargar mucho, a posponer mucho las fechas para que lleguemos a las audiencias de juicio oral, una vez, piensen ustedes, iniciado el asunto, una denuncia, o esa primera audiencia inicial, luego pasa un buen de tiempo para llegar hasta la audiencia de juicio. Y hemos estado notando ahora, Saraí, que ya no llegan los testigos o ya no llegan las víctimas a las audiencias de juicio. Justo por Sí, eso el título es Inasistencia de, ¿no? Entonces, vaya problema que genera esto. Recuerden que seguramente tu óptica, Saraí, ahora será de persona juzgadora, ¿no? De pues, las broncas que tienen los titulares de las audiencias para resolver esto, pero es un tema que sin duda a mí me parece tanto a la fiscalía, a los asesores de víctimas cuando ni sus víctimas aparecen luego y a los sí. defensores también, porque saben, si en muchos de los casos nuestros imputados tienen prisión preventiva, ya queremos que la audiencia de juicio termine y que el caso termine y que no siga pasando más tiempo, porque esta inasistencia nos provoca alargar también en materia de audiencias, ¿no? ¿Cómo ves tú el problema, Saraí? Bueno, mira, sí tienes razón en el sentido de que, bueno, para todos aquellos que no me conocen, como le acabas de decir, bueno, van a decir, ¿y ella cómo sabe, no? Bueno, lo que pasa es que yo tuve 23 años trabajando en el Poder Judicial del Estado de Veracruz. Ahí asumí, obviamente, la responsabilidad, como todos, con esta carrera judicial, empezando desde abajo, hasta llegar a ser jueza de control, juicio y ejecución. Y efectivamente esto nos dio, pues, la experiencia de poder ver cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos, en este caso como juzgadores al momento de querer llevar a cabo una audiencia, ¿no? Ya sea inicial, de revisión de medida cautelar, continuación de inicial, intermedia o incluso, como bien lo señalas, y es nuestro tema del día de hoy, de juicio. Entonces, la verdad es que sí es un problema porque al margen de lo que pudiéramos ver más adelante, que es cuando, bueno, buscamos, nos damos la tarea de buscar o incluso nosotros como abogados, algunos se comprometen a presentar a sus testigos para la audiencia de juicio, bueno, llega el momento y ya no los encontramos por donde sea. También hay un gran problema, ¿no? Cuando obviamente el tribunal de alzada o incluso un tribunal colegiado nos repone el procedimiento y nos dice, ¿sabes qué? Tienes que volver a hacer el juicio porque hubo vicios de este tipo y entonces, ¡pum!, a volver a citar a todos, ¿no? Y es allí donde yo también considero se complica aún más porque tú bien lo dijiste, a partir de la pandemia hay un antes y un después incluso por todos los medios que se utilizan actualmente para poder desahogar audiencias, entre ellos los medios tecnológicos. Antes de pandemia, bueno, yo recuerdo que estaba en un juzgado donde auxiliaba a los órganos federales. ¿Por qué? Porque tenemos un ceferezo muy cerquita. Entonces, los ceferezos no tenían estas salas que actualmente tienen para poder llevar a cabo las audiencias desde estos centros de reclusión. ¿Y qué hacían? Bueno, nos tenían que trasladar hasta nuestro juzgado de primera instancia a estas personas con la intención de auxiliar al órgano federal, resolver la situación jurídica y una vez hecho lo anterior, bueno, remitir la causa, el proceso ahora sí, a un juzgado de distrito o a quien nos lo requiriera, ¿no? Ya sea en el estado de Veracruz o en algún otro lugar del país. Entonces, bueno, porque como te digo, es un ceferezo, es uno de mediana alta seguridad en el país, uno de estos se encuentra acá en Villa Aldama y pues obviamente tenemos muchos pacientitos en ese lugar.
Entonces, bueno, a raíz de que viene la pandemia, pues obviamente surge esta necesidad de ver que la justicia no se estanque, porque ante esto de los traslados, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos? ¿No? Si no contamos a lo mejor con con el personal necesario, si el mismo cerezo no quiere sacarlos e ingresarlos nuevamente porque puede existir la probabilidad de que haya un contagio. Y es allí donde surgen, obviamente, estos medios electrónicos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues a través de medios electrónicos. Entonces, esta es otra pauta que surge a raíz pues de esta pandemia para también poder desahogar a los testigos a través de estos medios electrónicos. Si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales ya lo establecía porque no es algo nuevo, lo cierto es que no habíamos tenido la necesidad de aplicarlo o de ponerlo en práctica, ¿no? Porque, bueno, los mandábamos a traer o la defensa decía, yo me obligo a traerlos cuando usted me pida, su señoría, y bueno, la fiscalía pues darse a la tarea de buscarlos, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un antes y hay un después a partir de el COVID-19 que obviamente nos ha obligado a todos los operadores jurídicos tanto a actualizarnos más en el ámbito tecnológico, porque había a veces pues abogados nosotros mismos que no sabíamos ni cómo operar la computadora, ¿no? Para vernos en una camarita, cómo le pongo el filtro de atrás, cómo le hago para que no me vea yo tan mal, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ha servido para poder también actualizarnos un poco en esto del desahogo de los testigos. Eh, Como parte, yo creo que esencial aquí de nuestro tema el día de hoy, a mí sí me gustaría delimitar un poquito, porque, bueno, ya dije que obviamente los testigos los podemos desahogar en varias audiencias, pero como bien lo dijiste, nuestro tema central es la ausencia de testigos en juicios. Y bueno, ¿cómo iniciamos o cómo delimitamos un juicio? Bueno, pues ya sabemos, tenemos obviamente tres fases durante este procedimiento, la fase inicial, la fase intermedia, la fase de juicio. ¿Y cómo iniciamos nuestra fase de juicio? Bueno, pues con el auto de apertura a juicio oral, ¿no? ¿Y por qué hago esta connotación? Porque allí es donde vamos a encontrar el nombre, las direcciones, la identidad de todas estas personas que a través de una audiencia intermedia y del debate previo entre las partes fueron admitidos por un juez de control para desahogarse en la siguiente fase que resulta ser la audiencia de juicio, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a encontrar a nuestros testigos, a menos también de que obviamente, y ese es otro tema, se trate de una prueba anticipada. ¿No? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ahí también tiene que venir señalado en el auto de apertura, pero finalmente su desahogo es de manera distinta, ¿no? Y como, bueno, ya todos sabemos, también cuando, bueno, no sé, durante esta tramitación del juicio, pues resulta que fue víctima de COVID, fue víctima de influenza, y ya cuando llegamos a la etapa de juicio, ya se nos murió el testigo, ¿no? O ya no lo encontramos. ¿Por qué? Porque resulta ser que es un delito de alto impacto, como un secuestro, a lo mejor desaparición forzada de personas, delitos de estos de contra la salud, ¿no? Pero ya como comercializando, o sea, tantos de estos que hay que obviamente a veces los testigos, por seguridad, pues hasta cambian de domicilio, se van, ya no quieren saber nada. Y pues cuando llegamos finalmente a este momento que es parte de lo crucial, ¿por qué? Porque obviamente es ya cuando se va a decidir en definitiva si la persona es inocente o culpable, pues ya no tenemos a nuestros testigos, ¿no? Y déjate que a lo mejor se trate de un perito, que a lo mejor se trate de una trabajadora social, de un médico legista o incluso un policía ministerial, que se trate del testigo que hizo el señalamiento firme y directo, ¿no? En contra del acusado, que se trate del testigo que circunstancialmente ubicó a esta persona, ¿no? O está robusteciendo el dicho de la víctima, ¿no? Entonces, la verdad es que es un tema bien delicado, pero bueno, también muy bonito, ¿no? Porque pues ahí tanto la defensa como asesoría jurídica y fiscalía tendrán que ponerse las pilas para poder ubicar y en todo caso agotar todos los medios de apremio con la intención pues de que comparezcan sus testigos.
Sí, claro. Y es que sobre eso me parecería también interesante para efecto de las personas que nos acompañan en esta mañana, que ya son muchos y muchas, Saraí, conectados en Facebook y también aquí por Zoom. Qué alegría saludarles de nueva Gracias. cuenta en Café con Derecho. Me gustaría, Saraí, que dividiéramos inicialmente en dos escenarios esta cuestión de la inasistencia respecto a lo, entrecomillaré, justificado y lo no justificado. Y en lo no justificado les quiero compartir una experiencia. Cuando yo trabajaba en Policía Federal en un área jurídica, a mi dirección llegaban pues todos los requerimientos judiciales o ministeriales para notificar a los elementos policiales de ir a las audiencias. ¿No? Entonces, vamos a poner un ejemplo aprovechando esta posición geográfica de Saraí en Veracruz, ¿no? ¿Qué pasa? En determinada fecha, el policía Pepe hizo una puesta a disposición en Boca del Río y entonces ya lo Ujú. tenemos como primer respondiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, en lo que pasa, la etapa de investigación, la intermedia, todo este rollo, ¿no? Y ya para ir a juicio, por ejemplo, a mí me piden notifica a Pepe y dile que el 1 de marzo, por ejemplo, ¿no? Tiene que estar presente en el centro de justicia porque va a ir a emitir su testimonio. Y yo pedía este apoyo a las áreas operativas para la notificación. Fíjense, esto es re común y era bien interesante porque me respondían, no, pues el oficial Pepe ya no está en Veracruz. Cambió de adscripción y ahora lo mandaron a Los Cabos, Baja California. Así es. Pero luego lo re bueno era que, uno, pues sí, decían, ya no está en esta adscripción, dos, lo mandaron patalado y luego, tres, no va a poder ir a la audiencia. Entonces, Sí, ya sabrán, yo así de wow, 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 permítanme, ¿no? así es. Porque para efecto del Estado y de lo institucional, lo que seguramente una jueza como Saraí nos va a contestar, me vale un queso si está en Los Cabos, en Boca del Así Río, es. en Tampico, en donde quieran, me lo notificas y que se presente, ¿no? Así es. Entonces, creo que es muy importante, Saraí, que aclaremos este primer punto porque mis queridos y adorados policías por ahí se confunden mucho y creen que por el hecho de ya no, no estar en esa adscripción e incluso, ¿saben qué? O por ya no estar en activo, creen erróneamente que ya no deben de ir a la audiencia y esto es un error. ¿Estás de acuerdo, mujer? Sí, bueno, aquí yo creo que hay dos puntos muy importantes. En primer lugar, lo que dices, en el sentido de que efectivamente el hecho de que un policía ministerial o incluso elemento de seguridad pública de alguna corporación que haya sido ofrecido y admitido como testigo en un momento dado, ya al momento de desahogarse su testimonio, ya no se encuentra en la sede en donde llevó a cabo la detención o incluso donde llevó a cabo el acto de investigación, eso Ujú. no lo exime de la obligación que tiene de comparecer tantas y cuantas veces se ha requerido por un juez. Y ello, ¿por qué es así? Porque obviamente es una de las facultades que tiene el juez para hacer comparecer estos testigos, pero debemos de recordar algo y por eso yo hacía este énfasis en el auto de apertura a juicio oral. ¿Qué sucede? Si fue un testigo ofrecido por fiscalía, bueno, pues a fiscalía le tendrá que recaer la obligación de presentar a su testigo, porque incluso si estamos hablando de un policía ministerial que muy probablemente le fue admitida la representación social, bueno, entonces te dejo la carga de la prueba a ti, fiscalía, porque yo como juez imparcial soy el encargado, obviamente, de dividir y de llevar, obviamente, esta sesión, ver finalmente cómo lo resuelvo, pero si es tu testigo, tú debes de agotar los medios de apremio para hacerlo comparecer. Caso contrario, si ese testigo también fue ofrecido o admitido para defensa o para asesoría jurídica, bueno, allí sí yo como juez de juicio
puedo, obviamente a petición de partes o incluso de manera oficiosa, hacer efectivos todos los apercibimientos que considere para hacerlo comparecer a la audiencia. 364 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Que puede ser desde una amonestación, incluso hasta una multa. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente, como lo dijimos, tienes la obligación de comparecer. No es de si quiero, no es de si puedo, no es de que... Y me pasó, ¿sabes qué? Dentro de alguno de los juicios que yo tuve, bueno, empezamos a desahogar un juicio, pero ¿qué pasó? No nos dio tiempo de desahogar al elemento en esa sesión, porque obviamente había más testigos, no nos da tiempo de desahogar al elemento, se recesa la sesión y en ese mismo momento queda notificado de manera personal, porque lo hicimos en audiencia de la nueva fecha, de la nueva hora de la sesión y que obviamente en este caso, por ejemplo, si no se presentaba y no justificaba porque estaba quedando notificado de manera personal, bueno, tú sabes muy bien que un primer medio de apremio es traerlo con el uso de la fuerza pública, 364, ¿no? Finalmente se escucha chistoso, pero si no quiere venir el ministerial, pues lo mandamos a traer, ¿no? Con Pero sus propios compañeros. así es, así es. Pero la otra hipótesis es que, bueno, si ya fuiste percibido a fiscalía, si ya está notificado tu testigo y obviamente se da el lujo, porque yo así lo veo, o por capricho, dice, no, no voy porque ya empieza mi periodo vacacional, que eso muchas veces pasa también, o ya no estoy de guardia, o es que como ahora estoy hasta Los Cabos y supongamos tiene que ir a otro estado cercano, no, o sea, es mucha lata. Bueno, se dan este lujo de no ir, finalmente puedes declarar desierto este testigo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente estuvo debidamente notificado, tanto él como la persona o la parte que le ofreció, y bueno, me parece que en el artículo 91 ahí lo señala, ¿no? En uno de los últimos párrafos, ¿no? Que sí fue debidamente notificado, que sí obviamente, yo así lo digo, ¿no? A veces como por un capricho de que, ay, no, ya me queda muy lejos, ya vine una vez, ya no vengo, bueno, entonces, pues atente a las consecuencias, ¿no? Y no lo digo porque finalmente también sea un capricho de la persona que está al frente del órgano jurisdiccional, sino como lo estamos platicando, finalmente es un juicio, se trata de resolver la situación de alguien y es necesario contar con los datos que nos pueda dar a conocer esta persona para poder llegar a la verdad histórica de los hechos, ¿no? Entonces, no es como que me vas a venir a saludar a mí, vas a venir a desahogar tu testimonio en relación a tu informe policial homologado, en relación a la pericial que realizaste, en relación al acto de investigación, no sé, dictamen en balística, una inspección en el lugar de los hechos, o sea, todo esto que obviamente va a ayudarle al juez a poder tener un panorama más claro de lo que sucedió bajo las circunstancias de tiempo, modo y lugar que venga acusando la fiscalía en nuestro auto de apertura, ¿no? Claro, claro, a mí me parece importante este punto sobre la sensibilización, ¿no? De que pues todas y todos quienes tengan que fungir como testigos en juicio comprendan la necesidad, la responsabilidad del acto de desahogo, ¿no? De lo que tienen que hacer. Y también, como señalas, Roger, saludos en el chat, me gusta mucho este punto de sensibilización de decir, es que, a ver, también a tu prueba, a tu testigo desde antes, ya le estás, como dice él, buscando y localizando, desde antes investigas dónde está y no ya el día que el juicio va a iniciar, te preguntas, ay, ¿el policía sí seguirá en Boca del Río o lo habían cambiado de adscripción, ¿no? O sea, desde antes, justo como señala Saraí, porque recuerden por favor que en intermedia ya nos hicimos cargo de decir, yo misma me encargo de traerlo o su señoría, por favor, usted notifíquele y usted avísele que el señor tiene que estar por allá, ¿no? Entonces, sin duda, estas prevenciones son desde mucho antes. Ahora, como último punto, aclararía, porque además mandó un saludo a José Guadalupe, que dice que sufre lo mismo en su área jurídica de la guardia de lo que yo les contaba sobre estas notificaciones de los policías. Solamente agregaría que la institución
está obligada a pagar el traslado y los viáticos de los policías, ¿vale? Atención aquí, no se trata solo como de pegarle en general a mis queridos policías, no, a ver, tranquilos. Luego yo les explicaba, es que tú no tienes que pagar tu camión, tú no tienes que pagar tu vuelo ni eso, porque la institución es la responsable de trasladarte si te cambiaron de adscripción, de comisión o de lo que sea, y tienes que ir ahora a Boca del Río. Es un gasto institucional, ¿no? Que aclaremos, ni lo tiene que pagar, por ejemplo, la víctima o ni la defensa o ni, o sea, nadie, su propia institución tendría que absorber este gasto. Les dejo por ahí el tip nada más, para que entonces estemos, claros en que no hay pero, como dice Saraí, ¿no? No hay pero ni hay por qué darse el lujo de inasistir a las audiencias. Y esa que señalaste, Saraí, también, ay, súper común, la de, pues yo voy a estar en mi periodo vacacional. Ah, no, pues Es, mm, a toda máquina, ¿verdad? Pero no, tú es, tienes que ir a tu audiencia también. así Bueno, es. ahora, esto hablábamos, ¿no? De este escenario como de lo no justificado, ¿no? Cuando erróneamente, Saraí, creemos que, que se justificaría, pero ahora sí que están en un error y entonces lo hemos aclarado. Ahora, por otro lado, ¿qué pasa cuando incluso no sabemos nada partamos, por favor, partamos de que inicialmente sí está notificada la víctima, sí están notificados todos los testigos, o sea, no hay problema en la notificación, todos están por enterados. Pero como dice Saraí, a lo mejor ya habíamos tenido un primer segmento de la audiencia y para el segundo segmento, ¡fum! Acto de magia y ya no llegó el testigo, ¿no? Sí. O ya no llegó la víctima. Eso ya se va poniendo más complicado, ¿no? Porque, ¿qué se puede hacer en esos casos? Bueno, por ejemplo, en el caso de que no llegue la víctima, no considero que sea un impedimento para que podamos continuar con el juicio. ¿Por qué? Porque ya a estas alturas, si tuvimos un primer segmento, una primera sesión, o supongamos dos, tres, y a la tercera, cuarta, obviamente la víctima no comparece, finalmente ya hay un asesor jurídico que la está representando, ¿no? Porque de esto se debe de asegurar el juez desde la primera sesión de la audiencia de juicio. Obviamente ver quién la acompaña o quién lo acompaña, nuevamente ver las credenciales del abogado, porque debemos de recordar que es una nueva fase, con independencia de que en la etapa inicial, en la etapa intermedia, a la víctima o a la parte ofendida la haya acompañado un asesor jurídico, bueno, debemos de recordar que a lo mejor ya en esta nueva fase quisieron cambiar de abogado, el abogado que tenía anteriormente ya no quiso continuar con el asunto y bueno, hay que verificar las credenciales, hay que hacerle saber sus derechos también a la víctima para que podamos despegar con nuestra sesión de juicio oral. Entonces, si a la segunda sesión, obviamente, si a la tercera sesión, la víctima no llega, bueno, yo no pudiera hacer impedimento para continuar con el juicio y llevar a cabo el desahogo de los testigos. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque si no, imagínate, si no llega la víctima, bueno, ok, no llega la víctima, su señoría, solicito se suspenda la audiencia, ¿no? En términos del 351 o se reprograme. Bueno, pero si ya iniciaste el juicio, solamente tienes 10 días, máximo 11, para poder continuar con el juicio. Y si no lo haces, ¿en qué va a terminar esto? En que tengas que reponer la una, la dos, las tres audiencias, las audiencias que hayas realizado previamente ya en nuestra fase de juicio y que tengamos que buscar, obviamente, como órgano jurisdiccional, un nuevo juzgador en esta fase para que la inicie nuevamente. ¿Por qué? Porque debemos de recordar que ya no podrá ser el mismo juez que llevó a cabo las anteriores sesiones. Entonces, yo considero que bueno, con independencia de que no se presente la víctima a una sesión que pudo haber sido, no sé, porque bueno, pasa, ¿no? Es que mi hijo tiene, tuvo un contratiempo, es que también a mí en la oficina surgió algo y ya no me permitió llegar, o sea, ese tipo de cuestiones imprevistas, bueno, pudiera ser justificable, pero
finalmente, si lo citas una vez, prolongas esta sesión y obviamente nuevamente no vuelve a ir, yo creo que la inasistencia de la víctima no puede ser obviamente un impedimento para que podamos continuar con nuestro juicio oral. Máxime, máxime que pues, sería paralizar, ¿no? Ya esta última fase indeterminada, de forma indeterminada, hasta en tanto, bueno, podamos contar con la presencia de nuestra víctima. E insisto, tiene asesor jurídico y en todo caso, como a veces decimos, ¿no? A lo mejor por esta ocasión la fiscalía podrá representar los intereses de nuestra víctima o de nuestra parte ofendida, que no es lo mejor, que no es lo común, pero bueno, con la finalidad de no trabar o de no atorarme en esta fase, ¿no? Eso es por cuanto hace a la víctima. Ahora, nuestros testigos, bueno, ya hablamos de los elementos de policía ministerial, ya hablamos de los de seguridad pública, que también, como bien lo dijiste, bueno, hablamos no nada más de lo malo, ¿no? Llega el momento en el que ellos están allí, muy puntuales, pero como dijimos, no se puede llevar a cabo la sesión, pues habrá que notificarles nuevamente, con independencia de que lo hagamos de forma personal, porque contamos con ellos ahí en esos momentos en la sesión, hay que hacerlo a través de su superior jerárquico. ¿Y esto por qué es importante? Por lo que tú dijiste, porque solamente así el superior jerárquico le va a dar las facilidades para poder acudir a la audiencia de juicio oral, ¿no? ¿Por qué? Porque va a decir, oye, ya fuiste una vez, pues sí, su señoría, pero mire, aquí traigo el acta mínima, no se pudo llevar a cabo la sesión y me están requiriendo de que otra vez vaya, ¿no? Entonces, bueno, esto ya es la justificante para que nuevamente pues me pueda ir a pasear un rato a Boca, ¿no? O al lugar en donde se encuentren. ¿No? Porque bueno, luego también así lo ven nuestros elementos, ¿no? De seguridad, de todas estas instancias, porque despegan un poquito de sus quehaceres, ¿no? Pero también otro escenario. Puede suceder que ya no trabajen en la corporación, Alma. O sea, y ese es otro problema también al que nos enfrentamos. Híjole, pues resulta que ya no está nuestra corporación. Ya me ha pasado también que efectivamente estaban en Jalapa, estaban en Veracruz y después se fueron a trabajar a otra instancia a México y después resulta que ahora ya trabajan hasta en Estados Unidos, en otro país, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese testigo? Si finalmente, bueno, el superior jerárquico ya no tiene la potestad para hacerlo comparecer, ¿no? Por mucho que yo quiera, si está en otro lugar o en otro país, ¿cómo le hago, no? Bueno, pues ahí es donde podemos usar los medios tecnológicos, ¿no? A través de una videoconferencia, a través de una videollamada, con la intención de poder allegarme del testimonio que me pueda dar a conocer esta persona. ¿Y por qué lo digo así? Porque bueno, también ya depende de la sensibilidad, como lo dijeron por allí, que debe de tener el juzgador para poder desahogar su juicio. Porque si yo digo, ay, ¿sabes qué? Pues sí, no está, pero no, no te voy a dar la facilidad del medio electrónico, puta, pues entonces, ¿cómo lo voy a desahogar si yo no tengo imperio, ¿no? Como defensor, como asesor, como víctima para hacerlo comparecer. Entonces, yo creo que eso también es muy importante y fíjate que me pasó también en un asuntillo por ahí que tuvimos, que la víctima en este caso resultaba ser una menor, una menor de edad, y quería intervenir en el juicio, ¿no? Quería intervenir en la sesión. Obviamente menor, estoy hablando de entre 16 y 18 años, ¿no? Y bueno, ella quería intervenir, pero pues no podía por sus actividades escolares, pedía que a través de medios electrónicos y el juez pues le dice, no, no, no lo permito, no lo admito. Promovió lo que tenía que promover y finalmente se le dijo, oye, es que tú no puedes limitar la intervención de la víctima de ese sentido, en ese sentido, ¿no? Si ella quiere comparecer incluso bajo el estándar de la protección a niños, niñas y adolescentes, el protocolo de las infancias, obviamente también el hecho de los derechos de los menores dentro de procesos y procedimientos jurisdiccionales, pues ella no tiene como que por qué justificar más allá de lo que ya te dijo que quiere intervenir, pero que no puede por ciertas circunstancias. ¿Y sabes qué? Facilítale los medios que requiera para que pueda llevar a cabo su declaración, ¿no? Entonces, En eso que dices de facilita los medios, Araí, porque te interrumpo porque veo a varias personas muy interesadas
tanto en el chat de Facebook como en el de Zoom, sobre qué pasa si, por ejemplo, como tú lo has dicho, ese policía ya no está en activo, ahora es un civil, y cómo le haría cómo haríamos con los gastos, ¿no? Para que se pueda trasladar. Hay una cosa aquí interesante. Yo puedo contestar desde mi experiencia, porque eso me pasó. Yo ya no era policía en activo y seguía, seguía teniendo que ir a los centros de justicia a ser testigo por unas notificaciones que ya tenía. Y aclaro algo. Como yo era, o bueno, un policía había sido ofertada por la fiscalía, fue la FGR quien me apoyó con los gastos de traslado. Ok, ellos hicieron todas las gestiones y me preguntaron, Alma, ¿de qué ciudad partes? ¿A qué hora quieres tu camión? Te vamos a reservar en tal hotel y porque como dices, ahí nos notifican como para 3 o 4 días que dura la jornada estar ahí disponibles. Entonces yo les cuento esta experiencia del lado de la FGR, me pagaron todo, ¿no? El autobús, el hotel, ya no me acuerdo qué cantidad como para alimentos al día y todas estas cuestiones. Hay un problema, alguien en el chat me pregunta cuál es o nos pregunta Saraí, cuál es el fundamento de esto, ahí sí les fallo, porque seguramente es algo interno, ¿no? De las Así es. fiscalías, que a ver, no es una cosa súper oculta y oscura, lo podríamos investigar, podríamos quedarnos con esa tarea de investigarlo, pero sí, hasta donde sabemos, las fiscalías tienen por ahí alguna partida especial para este tipo de cuestiones. Que aclaramos, pues esperaríamos, no Saraí, que fueran los menos de los casos, ¿no? Porque en los principales, pues ya cada institución se hará cargo de. Ahora, vamos a entrar a un breve comercial para que nos sirvamos otra taza de café. Pero me gustaría, Saraí, que en los últimos minutos que nos quedan del episodio, partamos del, bueno, ok, ya le intentamos notificar, le intentamos buscar, ya sabía, todo lo que ustedes quieran, superamos esa parte. Y ahora, pues bueno, no se presentó, nomás no se presentó el testigo, por ejemplo. La pregunta es, ¿qué opciones tiene quien ofreció esa prueba para salvar el barco, ¿no? Para salvar el caso, ya sea la defensa o la fiscalía, para salvar esto, porque van a ver ahora, no es tampoco como de, ah, ya, bueno, prueba desierta y vámonos. Dependiendo de algunos casos, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos avienta un salvavidas, si me permites la expresión, Saraí, ¿no? Así es. Avienta un salvavidas para salvar esta cuestión, de la cual ahora Saraí nos explicará volviendo del comercial. Adelante, Adrián, por favor. ¿Qué tal? Esto es Café con Derecho y quiero contarles que estamos transmitiendo el capítulo número 68 en esta mañana del jueves 26 de febrero y estoy de verdad muy contenta, muy contenta de tener con nosotros a la doctora Saraí Hernández Pérez, quien actualmente se desempeña como magistrada en materia penal en el séptimo circuito y escucharon todos en la rica boca del río Veracruz. Desde allá nos está saludando y acompañando Saraí. Y pues bueno, Saraí, ya estamos preocupados, inquietos, ansiosos por saber cómo vamos a salvar estas cuestiones cuando ya no supimos nada del testigo. Bueno, a quien me mande 1 kilo de café de su lugar de origen, le doy la respuesta. Ah, no es cierto. Te la digo yo ahorita y quiero café veracruzano. Ok.
Bueno, yo creo que hace ratito tomamos o dijimos someramente uno de los casos. Por ejemplo, ¿qué pasa? Ok, ya agotamos todos los medios de apremio, ¿no? Bueno, puede ser, a ver, vamos a ordenar nuestras ideas. Puede suceder una hipótesis. Primero, el testigo no llega, ya hemos agotado todo, pero nuestro oferente, que como tú lo dijiste, puede ser la fiscalía, bueno, nos dice, ¿saben qué? Es que no va a venir, pero no va a venir porque el acusado obviamente lo amenazó, lo mandó a amenazar con alguien, lo mandó le dijo que si venía al juicio, pues obviamente iba a ser la última vez que lo iban a ver, cosas así, o con su familia, sus amigos, y pues resulta que pues el temor es grande, ¿no? Y el testigo prefiere desaparecer. ¿No? Entonces, por más de que tratamos de ubicarlo, por más de que tratamos obviamente de dar con él, pues no lo encontramos. Yo creo que ahí existe la salvedad de que obviamente si la fiscalía o la parte oferente de este testigo comprueba, ¿no? Porque pues obviamente hay que comprobarlo en la audiencia de juicio, que este fue el motivo por el cual finalmente tu testigo no pudo, no quiso comparecer, no lo encontramos por donde fuera posible ubicarlo, bueno, ahí pudiéramos ingresar por lectura su declaración. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos esa salvedad número uno. Otra, bueno, por eso dije, lo dijimos creo que al inicio, ¿qué pasa cuando nuestro testigo pues no aparece y después de los actos de investigación realizados por nuestras policías, nos dice, pues es que ya se murió, ¿no? Es que pues por eso no lo encuentras, porque ya se murió, porque, o a lo mejor porque, no sé, tiene una carpeta que se está integrando por desaparición y por eso no está ubicable, ¿no? Entonces, bueno, ya con esta información que tenemos, el oferente puede decir, a ver, su señoría, como parte de las excepciones que me maneja el Código Nacional de Procedimientos Penales, te pido que me permitas realizar la incorporación de este testigo o de lo que nos dijo en sede ministerial a través de la lectura. Y es allí donde nosotros podemos, obviamente, darle a conocer al juez lo que nuestro testigo ya había dicho con antelación. Y bueno, aquí muchos dirán, no, pero es que cómo, si eso ya fue en una etapa distinta, ante un juez distinto, se violenta el procedimiento. No, porque el propio Código Nacional de Procedimientos Penales lo permite, porque es una de las excepciones, ¿no? Que obviamente nos facilita el Código Nacional. Sí, no es fácil el hecho de incorporarlo, pero finalmente, por eso les dije, si contamos con las pruebas, pues obviamente un deceso, presento el acta de defunción, ¿no? O, que no lo encontramos porque al parecer está desaparecido o incluso tenemos la duda de que lo secuestraron o algo, bueno, podemos acceder obviamente a esta información a través de alguna copia de, no sé, de la carpeta, de algún otro documento que nos pueda dar este indicio, ¿no? De que la persona no puede venir por esa situación. Y bueno, finalmente lo de las amenazas o de que, bueno, existe el temor fundado de que de ir le pueda pasar algo a él o a sus seres queridos. Bueno, a mí sí me ha tocado que luego generalmente es fiscalía quien mayormente tiene a su alcance estas instituciones. Bueno, dice, ok, bajo lo que me dice la policía ministerial. Existe el temor fundado del testigo porque supimos que finalmente recibió llamadas amenazantes, supimos que incluso estuvo internado en el hospital porque al parecer lo balacearon, le dispararon, cosas así que permitan ver, obviamente, al juzgador que existe la posibilidad de la cual nos están hablando para poder acceder a esta excepción, ¿no? Pero pues obviamente, si lo vimos en la primera sesión y lo vimos en la segunda sesión y como dijimos, ¿no? A lo mejor como dice, ay, no, ya vine a 2 sesiones y ya me choqué de estar viniendo a cada rato, ya no voy. Bueno, ahí sí no hay de dónde, ¿no? No hay ni cómo apoyarlo.
Entonces, Claro, a ver, ya notaste que están súper inquietos ahora, ¿no? sí. Con los comentarios, así de guau, 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 a ver, espérame, ¿no? Ya se inquietaron Sí. con la incorporación por lectura, pero a ver, les diríamos a todas y todos que tú lo dijiste y lo subiste de tono bien, Saraí. Esta es una cuestión excepcional. Así es. Súper excepcional. No, cuidado, porque luego también como mexicanos somos bien innovadores. Las excepciones no las tenemos que hacer reglas generales, ¿ok? Esto es para, pues, como casos emergentes, para todos estos supuestos e incluso otros de los que ya comentamos en la fase previa de este café, digamos, en la primer taza de este café. A ver, partamos del punto de que, por ejemplo, es indiscutible que el testigo murió, ¿no? O sea, podrán ir ustedes al panteón y ver que ahí está su tumbita, ahí está, ¿ok? Podemos tener enfrente un acta de defunción y estas cuestiones, o sea, ya, sorry, desvivió el testigo, no, no, ninguna de las partes podemos hacer más. Pero entonces, aparte de justificar con esto que tú dices, no, Saraí, de que pues, te presentan el acta de defunción, o yo he tenido algunos asuntos a donde cuando la víctima dice, tengo temor fundado de que los acusados me van a matar, perdón, a desvivir, ay, nos va a bajar Facebook, de que nos van a funar y desvivir y estas cuestiones y por eso ya no quiero ir al juicio. Yo una vez tuve a un juez justo en el Estado de México que dijo, bueno, si las víctimas están en eso, que vayan a la fiscalía y denuncien. O sea, para poder optar a esta opción que tú dices también, Saraí, ¿no? De darle la formalidad a ese temor, bueno, ve y denuncia y cómo te amenazaron y MP con su cofiscal investiguen y den seguimiento a eso, porque le dijeron al MP, si tu víctima no va y denuncia y me dices que ya hay una carpeta de investigación iniciada para investigar esto, no te puedo digamos, permítanme la expresión, ¿no? No, no te voy a aventar el salvavidas al cual nos estamos refiriendo, ¿no? Porque si no, pues también, o sea, varios se aventarían esta nada más de, ay, tengo un chorro de miedo, y entonces ya no fuiste nunca al juicio. No se trata de Claro, eso. no, Ahora, haciendo estas aclaraciones, y justo para ir cerrando ya el episodio que está bien interesante, todos muy inquietos. Andan casi en el infarto, Saraí. A ver, les voy a decir, tomen café, por favor, para que les pase este traguito. Todos intrigados con el principio de contradicción, ajá. porque dicen, Ah, no, ok. ¿Que ya se no hay violenta? principio. Ajá, porque, bueno, sí, juez permite la lectura del registro. Entonces habrá alguna contraparte que dice, ay, mi principio de contradicción. Y ahora no, ¿a quién contrainterrogo si andan leyendo, por ejemplo, la entrevista? ¿Qué pasa? Dinos tú, Bueno. ¿se rompe, no se rompe? ¿Por qué? Bueno, es que debemos de considerar algo como hace rato tú lo decías. Ahorita estamos hablando de las excepciones, ¿no? Para poder desahogar este tipo de pruebas, ¿no? Como lo es una testimonial. Pero yo creo que hay algo bien importante que cualquier operador jurídico debe tener presente. No solamente una prueba me va a dar una sentencia absolutoria o condenatoria. Es un conjunto de pruebas, las que obviamente tengo que desahogar, tengo que ofrecer en un momento dado ante el juzgador para que éste tenga un marco mayor, un mundo, una expectativa más grande de lo que va a resolver. ¿Y por qué digo esto? Porque básicamente el hecho de que desahoguemos una testimonial a través de la lectura por caso de excepción no significa que, ay, no, es que ya no tiene el mismo valor. ¿Por qué? Porque finalmente no vino el testigo. Bueno, como tú lo dijiste, si vimos que el señor ya se murió, si vimos que el testigo, no sé, está en coma en el hospital y lo tenemos justificado, está acreditado con el certificado médico o con la constancia médica que obviamente necesitamos para el caso, pues ¿cómo lo voy a hacer venir para que obviamente se someta bajo el principio de contradicción a que fiscalía, que asesoría jurídica, que defensa?
lo contrainterroguen, ¿no? Es imposible. Más, sin embargo, tenemos este antecedente en el que ya nos dijo circunstancias de tiempo, ya nos dijo circunstancias de modo, circunstancias del lugar que él apreció a través de sus sentidos y que si bien la contraparte de este medio de prueba admitido pudiera decir, es que no es cierto lo que dijo, es que esto, es que el otro, bueno, en su momento dado, en los alegatos que tengas a bien señalar, podrás desvirtuar esa probanza, ¿no? O sea, ¿sabe qué, su señoría? Pues yo le solicito no considere la testimonial que obviamente fue desahogada a través de la lectura como excepción de fulano de tal, porque esto se contrapone con lo que dijo fulano, sutano y perengano, los dictámenes de periciales, de inspección ocular, de trabajo social, o sea, de todo esto. Por eso les decía yo que el hecho de que un testigo no pueda ir no significa que vamos a perder, ni tampoco que va a ganar la contraparte, ¿no? Porque por eso también tenemos la prueba circunstancial, que es muy importante. Entonces, bueno, ese sería mi comentario en ese sentido, ¿no, Alma? Está re bueno ese punto, fíjate que no lo había pensado porque básicamente noten todas y todos lo que Saraí, a lo que traduzco esto último que Saraí dijo es básicamente la valoración de la prueba, en este caso cuando se introdujo la información por lectura del registro y eso sí está bien interesante, ese reto para las personas juzgadoras al momento de motivar, ¿no? En su resolución el cuánto valor y por qué están dando cuando ya ocurrió este tipo de ejercicio. Y que además yo pensaba ahora en tu posición, en tu silla de magistrada, Saraí, seguro esta cuestión de se violó el principio de contradicción. Es un tema que obvio se plasma en apelación, en amparo y en revisión y en todo lo que se quiera, ¿no? Impugnativamente hablando porque, y ve la reacción de muchas y muchos por acá, de bueno, ¿qué onda mi contradicción? Porque claro, seguro dirán, ¿y cómo contrainterrogamos al registro? Pues no, o sea, ahí claro que habrá un reto bien, bien, bien interesante, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, si me permites hacer este comentario, ya son las 9. ¿No? Yo creo que Sí. allí depende básicamente también del argumento que nos dé a conocer la contraparte una vez desahogado este medio de prueba. Por ejemplo, decirle al juez por qué no lo debo de valorar de tal manera o por qué no le debo de dar pleno valor probatorio, si lo contraponemos con alguna otra situación y obviamente el oferente nos dirá el por qué sí debo de darle total valor probatorio, ¿no? Debemos de recordar que bajo las reglas de la lógica, la sana crítica, las máximas de la experiencia, es el juzgador el que va a tener la última palabra para decir, efectivamente, tiene razón o no tiene razón, ¿no? Incluso, como hace rato también lo dije, y yo creo que, bueno, no sé, salvo lo que tú me indiques, también está la prueba anticipada. Y allí también no va a haber, de alguna manera, en la audiencia de juicio, cómo realizar un principio o cómo realizar un ejercicio de contradicción en la audiencia de juicio. ¿Por qué? Porque esta prueba anticipada ya la recabamos desde etapas previas. Obviamente hubo un interrogatorio, hubo un contrainterrogatorio, pero fue ante un juez diverso, ¿no? Y suponiendo que la situación, la hipótesis persista en la audiencia de juicio, lo que vamos a desahogar no es un testigo presencial en esa audiencia, sino vamos a reproducir el disco y audio y video en el que tengamos capturado el momento exacto en el que este testigo pudo desahogar su testimonio. Entonces, pudieran decir también, es que aquí mi principio de contradicción, bueno, pero en un primer momento ya se desahogó bajo el principio de contradicción esta testimonial en una etapa distinta y solamente la vamos a desahogar porque puede suceder. Me ha tocado también, y ya nada más lo dejo aquí como ejemplo, un coinvestigado en un asunto, los dos están presos, tanto el sentenciado, ya pongámosle sentenciado, como el testigo, y el testigo dice es que yo temo por mi vida, porque en el cerezo, como voy a declarar en contra del que era mi jefe en el grupo delincuencial, pues puede existir el riesgo de que me maten. Lo desahogan y resulta que a la postre sí lo matan.
Entonces, bueno, pues ahí tenemos la prueba anticipada que podemos desahogar en la etapa de juicio. Y sí, son cosas totalmente distintas. No estoy diciendo que sean lo mismo, pero a lo que voy, estamos hablando del principio de contradicción, si se violenta o no. No se violenta porque obviamente en el caso de la prueba anticipada, en su momento, las partes tuvieron la oportunidad de realizar este ejercicio. Y en la etapa de juicio, por cuanto hace a una incorporación por lectura, tampoco se violenta porque finalmente, bueno, estamos conscientes, ya el juez valoró la situación de que no se pudo presentar el testigo, entonces se desahoga, pero yo como contraparte tengo la posibilidad de hacerle ver al juez que no debe de darle o otorgarle valor probatorio pleno a esa probanza, incluso denostar o bueno, tratar de disminuir el valor que le pueda dar esa probanza con el testimonio de alguien más que sí acude a la audiencia de juicio, ¿no? O con otra prueba que obviamente viene a desvirtuar lo que el supuesto testigo indicó previamente. Claro, es que que como sí ha señalado, ya son más de las 9 de la mañana, necesitaríamos poner otra jarra de café para hablar de ese tema de prueba anticipada, pero cabe ahora la aclaración porque para esos casos, sí, o sea, si con anticipación supimos que el testigo estaba enfermo y que su vida corría peligro, lo que Saraí está refiriendo es que, bueno, entonces debiste de haber hecho prueba anticipada para no quedarte sin prueba, ¿no? Y no Así a es. estas alturas decir, ay, chin, siempre sí se le complicó la salud y se murió, ¿no? No, o Ujú. sea, eso se previó desde antes, nada más Prever. ahí como punto aclaratorio. Oye, Saraí, pues está súper entretenido esto, está muy bueno, hay muchos comentarios de parte de las personas. Luego, si tu tiempo lo permite, ojalá que puedas darte una vuelta por Facebook para ver Gracias. las inquietudes que están por acá y a quienes están conectados ya ahora en esta recta de despedida. Quiero contarles dos cosas. Una, y si gustas, Araí, invitarnos a seguirte en tus redes sociales. Yo te sigo en TikTok, por ejemplo, veo tus videos. Cómo pueden contactarte también, porque me gusta mucho y algo que reconozco de ti es que te gusta compartir. Y yo les cuento que a Saraí la conocí, creo que en pandemia fue también, ¿no? en, Creo en, que sí. en otros escenarios académicos y le gusta el debate y le entra y analizamos y eso es algo que se agradece de los perfiles, que no es así como de, oh, pues lo dice el artículo tal y punto, ¿no? No, o sea, vamos a analizar y vamos a debatir. Eso es algo muy bonito de tu persona, entonces Gracias. invítanos por favor, mujer, a dónde te podemos encontrar para compartir un poco más de ideas. Gracias. Ay, pues muchas gracias por la apertura. En Facebook, bueno, yo estoy en redes sociales, en Facebook, en TikTok, en Instagram. A veces sí me despego un poco de las redes porque pues obviamente el hecho de estar publicando, antes yo decía, ay, esos TikTokeros, no, ahora mis respetos, porque hay que tener tiempo, hay que tener obviamente dedicación para editar, para ver qué le pones el color, la música, ¿no? Entonces, esto a veces pues obviamente no contamos con el tiempo suficiente para hacerlo. Pero así como se escribe mi nombre, Saray, Saray, Hernández Pérez, aparezco en Facebook, en TikTok también, en Instagram, entonces ahí me pueden encontrar y como bien dices, bueno, pues a veces trato dentro de mis posibilidades de darles a conocer, ¿no? Oigan, pues vamos a platicar de esto con Alma Yesenia para que se unan, ¿no? Ujú. Oigan, acá en el tribunal no vamos a laborar tales días y se los comento porque se interrumpen los plazos, ¿no? Entonces, por si tenían pensado venir de otras ciudades, pues ya no se trasladen, ¿no? Y no gasten. Entonces, situaciones como esas, o de repente, luego, pues, el hecho de comentar alguna reforma, algún artículo, alguna situación, también considero que es bueno para los operadores jurídicos, porque, pues, se trata de ser un poquito más sensibles, ¿no? Entonces, esto de las redes sociales, pues nos hace muy mediáticos y obviamente así como tenemos grandes seguidores, tú lo sabrás, tenemos grandes personas que nos funan y que dicen, wow, es lo peor de lo peor. Y bueno, estamos expuestos a eso, ¿no? Porque finalmente a quien le vas a resolver a favor va a decir que eres lo máximo y a quien le vas a resolver en contra, bueno, de burro no te va a bajar, ¿no? Entonces, lo sabemos,
lo sabemos, pero pues siempre lo hemos dicho, ¿no? Creo que como operadores jurídicos, en este caso como jueces, como magistrados, pues si no estás de acuerdo con una resolución, combátela, ¿no? Y ya será la autoridad quien te diga si tienes o no tienes la razón, pero tratar de denostar a la persona porque, ay, porque no resolvió como me gusta, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero finalmente en mis redes sociales encuentran información que espero les sea de utilidad y créanme que, bueno, yo no tengo quien me las maneje, soy yo quien las maneja, entonces quien les va a contestar soy yo, quien les va a hacer un comentario, quien los va a saludar soy yo. Entonces, cuando gusten contactarnos a través de estas redes sociales, ahí me van a encontrar. Genial, pues muchas gracias. Vamos todos a seguir a Saraí y a seguir compartiendo aprendizaje desde esta óptica de la academia y como tú bien lo señalas, y eso es algo que yo repito siempre, debatiendo las ideas, ¿ok? Porque se debate sobre las ideas y no se increpa a las personas. Claro. Y de estas últimas reflexiones que nos dejas en este cafecito con derechos, Saraí, ya sabes, a mí me encanta el tema probatorio, todos ustedes lo saben, amo el tema de razonamiento probatorio y me quedé muy intrigada con este ejercicio de, habrá que ver la motivación al momento de valorar la prueba que ha sido incorporada por lectura tal cual este escenario hemos compartido con ustedes. Y que quiero aprovechar en estos últimos minutos a todos en Facebook, en TikTok, en Zoom que nos están acompañando. Ahora sí, Adrián, apóyame por favor. Les quiero invitar a este curso que he organizado. También soy orgullosa de la coordinación de este gran curso que noten por favor es internacional. Tendremos ponentes de España, Argentina, Brasil y México, todos máximos exponentes en el tema de razonamiento probatorio. Y quiero contarles también que este curso está preparado, yo hablé ya previamente con los profesores para que las exposiciones sean multidisciplinarias, es decir, abordaremos compartirán ellos cuestiones interesantes para quienes se dedican a litigar civil o familiar o laboral o penal, ¿no? No estamos peleados con alguna rama del derecho. Y justo vean, este curso iniciará el día 23 de marzo con la participación de la doctora Marina Gascón, hablando de motivación de la prueba, que Sara y yo hemos tomado clase con la doctora Marina y sabemos que es una tremenda buenaza en el tema de hechos, como también la doctora Garduño hablará de ese tema. Ojo, porque Víctor de Paula Ramos, quien ha escrito y ha hecho muchas intervenciones sobre el tema de psicología del testimonio, ahora nos hablará de pruebas documentales y que, ojo, en pruebas documentales entre el famoso tema de los WhatsApps. ¿No? De las pruebas, de los pantallazos y los WhatsAppazos. Tendremos a una orgullosa mexicana también, que es la magistrada de circuito y la doctora Ana María Ibarra Holguín. Expondrá el tema de la prueba de la discriminación. Alan Limardo desde Argentina con máximas de la experiencia. La magistrada de circuito, la doctora Queta, que con mucho cariño le decimos Queta Velasco, nos dará una sesión bien rica de razonamiento probatorio aplicado a casos. Mi querido amigo Baldomero Mendoza hablarando del error en el proceso, René Uribe de los criterios que ha tenido la Corte en nuestro país sobre razonamiento probatorio, Pablo Robati desde Argentina hablando también de cuestiones de interrogatorio, el doctor Arturo Bárcena sobre la prueba en el nexo causal y por último la magistrada presidenta del Tribunal del Estado de Oaxaca, la doctora Erika Rodríguez Rodríguez, hablando de psicología del testimonio y sesgos cognitivos. Entonces, vean, este curso va a estar riquísimo. Vamos a hablar de muchas cuestiones probatorias y que, ojo, particularmente en los casos de mi querido y adorado Alan Limardo y Pablo Robati, que aunque ellos desde Argentina harán su exposición, yo quiero contarles que ellos han participado en la coautoría de los manuales que nuestra Corte en México tiene sobre razonamiento probatorio. Así que, aunque ellos vivan en Argentina, créanme que están por demás empapados con las cuestiones mexicanas
y estos problemas, ¿no? que tenemos sobre la prueba, la valoración, la obtención y todo esto que ya hemos notado un poco gracias ahora con la participación de Saraí. Luego yo digo, ¿sabes? Lo que callamos los litigantes, ¿no? De lo que sufrimos en las audiencias y que pues seguro también para ustedes es lo que callamos los juzgadores en las broncas de valoración y de resolver cómo sacas adelante estos casos. Entonces, querida Saraí, te mando un abrazo de corazón. Gracias. Muchísimas gracias por estar en Café con Derecho. Qué rico que te tomaste este cafecito con nosotros y que además de verdad algo que yo aprecio en sobremanera es que hayas generado este espacio en tu agenda. Porque seguro Gracias. en esta hora y media ya hubiera tecleado un buen de cosas, ¿no? Y resuelto varias cosas a raíz de lo que la chamba está exigiendo por allá. Pero te mando un abrazo, mujer, y siempre que tú quieras regresar a tomar más cafecito a este programa que hacemos de corazón, pues bueno, permíteme servirte la siguiente taza, por Gracias. favor. Gracias siempre. No, pues y de hecho hoy es jueves de sesión en el tribunal, entonces ahorita salimos corriendo porque pues hay que prepararnos para la sesión, ¿no? Entonces, pero bueno, ya era un tema, ya te la debí, Alma. Y bueno, desafortunadamente a veces nuestras ocupaciones no nos lo permiten, pero créanme que mientras pueda y cuantas veces me inviten, voy a tratar de organizarme para estar con ustedes. Me fascina la cátedra porque finalmente también he tenido la oportunidad de dar clases, de obviamente ser ponente y todo esto lo ayuda a uno, ¿no? Lo ayuda a uno a visualizar que a veces, pues, los litigantes, los operadores jurídicos, como yo los llamo, porque pues en ellos abarco a todos, a veces lo siente uno como inalcanzable, ¿no? Pero no, uno está allí cuando quieran, cuando pues obviamente quieran acercarse, preguntar, ahí vamos a estar. Entonces, te agradezco de nuevo, Alma, muchas gracias por el espacio, fue un gusto el poder platicar con todo tu auditorio, que como te dije, esperamos haber estado a la altura de estos grandes expositores que generalmente invitas. Y bueno, pues muchas gracias de seguir tomando nuestro shot bueno, de conocimiento jurídico con Alma. Muchas gracias a INDECAG y bueno, pues está excelente ese curso, así que hay que inscribirse. Muchas gracias. Pues nos vemos en el curso de razonamiento probatorio, por favor, inscripciones abiertas y nos vemos el lunes en un episodio más de Café con Derecho. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.